A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven a esta hora cuando estamos hoy, lunes 29 de marzo, cuando son las 1:03 de la tarde, en la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, nuestro buen amigo César Umbría, y en los controles, Gregorio González, quien les habla, Eduardo Battistini, que como todos los lunes, está acá en este espacio de Primero Justicia contigo, gracias al apoyo de Radio Caracas Radio, para comunicarnos con los venezolanos y poder dar nuestras opiniones y nuestras posiciones como partido. Bueno, hoy quería dividir el programa en dos partes. Hoy quería, la primera parte, hablar de un tema que tiene hoy como cabeza de playa lo que está sucediendo en el estado Apure, pero que es una consecuencia de una relación de más de 20 años, incluso yo diría que casi ya de 30 años, entre el chavismo y los grupos irregulares que hacen vida en la frontera. Y también quería, en la otra mitad del programa, hablar un poco más sobre el tema de las vacunas y el COVID en Venezuela. Pero quería empezar con, en la primera parte y en la segunda parte del programa, hablando sobre la relación del chavismo con los grupos irregulares extranjeros armados que han, prácticamente tomado posesión de territorio nacional. Y yo lo primero que quería decir es que el discurso del chavismo siempre ha sido contradictorio referente a su relación con estos grupos extranjeros irregulares armados. Es decir, siempre niegan o siempre han negado su relación, su vinculación, su alianza con estos grupos. Incluso han llegado hasta decir que desconocen a estos grupos, pero en otras oportunidades han sido enfáticos no solamente en defenderlos, sino también en explayar públicamente su relación con ellos. Quería empezar mostrándoles un video del año 2004, donde en su momento el presidente Hugo Chávez, en Cartagena, en una reunión con el presidente Uribe, señalaba que no solamente no conocía a los grupos guerrilleros, sino que además no los apoyaba. Yo quería mostrarles este video a continuación. Un hombre de honor. Si yo apoyara a la guerrilla colombiana, tengan la seguridad que lo diría. No lo escondería. No apoyo ni he apoyado jamás ni apoyaré jamás a la guerrilla colombiana ni a movimiento subversivo alguno contra gobierno democrático alguno. De ninguna manera. Miren, les juro por Dios y mi madre santa, como de... Bueno, fíjense, en este video podemos observar claramente cómo en el año 2004 Hugo Chávez en Cartagena negaba su vinculación con la FARC. Incluso llegó a decir en esa oportunidad que él no tendría cara cómo presentarse ante el gobierno colombiano en esa reunión si él tuviese relación con estos grupos. Recordemos que además durante muchos años la relación Venezuela-Colombia en manos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe fue una relación de mucho conflicto, precisamente por estos temas. Pero como siempre, como les decía al principio, ha sido tan contradictorio el chavismo en esta situación que en el año 2008, el mismo Hugo Chávez, pero ya con toda su simbología presidencial, con toda su simbología del poder, en la Asamblea Nacional, durante su discurso anual frente a la Asamblea Nacional, dio un viraje de 180 grados referente a su posición con el tema de la guerrilla. Recordemos que en ese momento el gobierno colombiano había colocado a el grupo guerrillero dentro de la lista de organizaciones terroristas, como también lo había hecho
el gobierno de los Estados Unidos, no solamente por los actos de terrorismo que habían realizado, sino también por su relación con el narcotráfico. Pero en ese momento, frente al Parlamento Nacional, en cadena nacional de radio y televisión, en enero del 2008, Hugo Chávez decía esto. Son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado, es respetado. Bueno, fíjense, ahí ustedes se dan cuenta cómo 4 años después, Hugo Chávez, de pasar al discurso en Cartagena de que no apoya, no reconoce y no tendría cara para presentarse ante un gobierno democrático apoyando a un grupo guerrillero, bueno, vemos no solamente cómo en cadena nacional dice que ni la FARC ni el ELN son grupos terroristas, sino que además llega a decir que hay que darles reconocimiento, que ocupan un espacio en Colombia y que además tienen un proyecto político que según él y su proyecto bolivariano es respetado en Venezuela. Es decir, ahí hay una contradicción enorme que es, como les decía al principio, lo que ha caracterizado el discurso del chavismo y la actuación del chavismo frente a los grupos irregulares armados. El 1 de marzo del año 2008, el gobierno de Colombia, en su momento dirigido por Álvaro Uribe Vélez, da de baja en una operación llamada Operación Fénix a alias Raúl Reyes. Raúl Reyes era en ese momento el segundo comandante jerárquico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Recordemos que eso fue una operación donde Raúl Reyes, escondido en territorio ecuatoriano, muy cerca de la frontera con Colombia, amparado y protegido en ese momento por el gobierno de Rafael Correa, bueno, el gobierno colombiano realiza esta operación y le da de baja y extrae de ese campamento donde estaba Raúl Reyes una serie de documentos y de computadores que revelan información fundamental y clave para entender la relación que existía y que existe entre el chavismo y estas Fuerzas Armadas Revolucionarias. En su momento, el comandante nacional de la Policía de Colombia, el general Naranjo, en rueda de prensa desde el Palacio de Nariño, presentó pruebas sobre lo que se recabó en más de 11.000 documentos, correos electrónicos y pruebas que habían en esos computadores, y quería compartir con ustedes un pequeño video con un extracto de uno de esos correos que en su momento el general Naranjo comunicó al mundo que fue descubierto en este hallazgo luego de dar de baja a Raúl Reyes. En el análisis preliminar estamos encontrando que evidentemente se menciona el gobierno venezolano y se menciona permanentemente al presidente Chávez. Concretamente, y si me permiten leer, por ejemplo, un párrafo del documento fechado el 18 de enero, dice: camaradas del Secretariado Fraternal Saludo, considero llegado el momento de lanzar la propuesta del camarada J.E. de solicitar al gobierno de Venezuela recibir los prisioneros en poder de las dos partes hasta cuando se firme el canje entre los dos contendientes. Con esta propuesta, Chávez gana mayor protagonismo y ahogamos la inviable presión para que aceptemos a los prisioneros enfermos a raíz de la campaña sobre estas pruebas. Fuera de dar fuerza al audaz reconocimiento de beligerancia de Chávez a las FARC y al ELN, que tanta fobia y desconcierto causó en Uribe.
Estimularíamos al propio presidente Chávez y a Ortega y a otros gobiernos amigos para que posteriormente puedan sumarse al reconocimiento de beligerancia. Fíjense, en este video podemos observar claramente parte de las pruebas que presenta el gobierno colombiano luego de dar de baja a Raúl Reyes, pero además de eso, de extraer de ese campamento material fundamental que tiene que ver con lo que significa la relación entre Hugo Chávez en su momento y el proyecto chavista con estas fuerzas revolucionarias de la FARC y otros gobiernos de la izquierda radical de América Latina, como es el caso de Daniel Ortega. Pero recordemos otra vez, un poquito atrás, recordemos que en el 2004 Hugo Chávez decía en Cartagena, frente al presidente Uribe, que nunca había apoyado ni nunca apoyaría a estos grupos irregulares, que no tendría, repito, en palabras textuales de Hugo Chávez, no tendría cara para presentarse allí. Bueno, luego de la muerte de Raúl Reyes, en este tema de la Operación Fénix, Hugo Chávez, desde la Plaza Caracas, en cadena de radio y televisión, en sus acostumbrados programas de Aló Presidente, no solamente le rinde tributo a Raúl Reyes, a quien lo califica de buen revolucionario, sino que además confiesa que se había reunido en 3 oportunidades con Raúl Reyes antes de que él se volviese a internar en la selva, con lo cual nuevamente pone en evidencia las contradicciones y las mentiras sobre lo que es innegable en Venezuela, que es la relación del chavismo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la FARC. Así que quería compartir con ustedes ese pronunciamiento que en su momento, a escasos días de la muerte, asesinato, producto de la Operación Fénix, que dio de baja a Raúl Reyes, Hugo Chávez compartía en cadena nacional. Rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. Lo conocí personalmente. Recuerdo cuando salí de prisión en 1994 y andaban por estas calles de Caracas, esta Plaza Caracas y estos barrios y aquellos pueblos. Yo recibí la invitación para asistir en 1995 al Foro de San Pablo, que se instaló aquel año en San Salvador. La invitación me la hizo un buen amigo, comandante revolucionario, fallecido hace poco, Shafiq Handal, y allá fui a parar a San Salvador. Y una de las personas a las que conocí fue, en aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros, y me llegó alguien a mi puesto ahí en la reunión, a una mesa de trabajo donde estábamos un grupo conversando, y recuerdo que me puso la mano por aquí y me dijo: hombre, quiero que hablemos. Y yo le dije: ¿quién eres tú? Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nos reunimos esa noche en algún barrio por allá humilde de San Salvador. Más nunca lo vi hasta que se inició aquel proceso del Caguán. Y entonces se abrió un canal de comunicaciones y él vino por aquí. Lo recibí en la casona, recuerdo, debajo de aquellos árboles grandes, de unos samanes. Ahí pusimos 2 sillitas y conversamos horas y horas. Después, en una tercera y última ocasión, pasó por aquí también. Luego se metió en la selva. Bueno, ahí vemos claramente cómo Hugo Chávez relata que incluso desde que salió de la cárcel, desde el año 94, había sostenido encuentros en aquella reunión del Foro de Sao Paulo en San Salvador con Raúl Reyes, y que posteriormente, incluso ya como presidente, lo había recibido en la casona
antes de que Raúl Reyes volviese a la selva y fuese dado de baja por el gobierno colombiano. Pero lo que es más revelador, y con esto quiero ir al corte luego de mostrárselo, es la actitud de respuesta de Hugo Chávez como presidente ante este operativo que da de baja a Raúl Reyes. Prácticamente Hugo Chávez actúa como defensor de la FARC y como respuesta a la operación que el gobierno colombiano realizó para dar de baja a este líder guerrillero acusado de terrorismo, de asesinato, de secuestro e incluso de trata de niños y violencia y violaciones contra niños. Bueno, Hugo Chávez rompe relaciones diplomáticas con el gobierno de Colombia en su oportunidad, retira al personal diplomático de Colombia y envía tropas a la frontera en una suerte de provocación abierta que terminó luciendo como una respuesta en defensa a lo que fue una acción legítima del gobierno colombiano para neutralizar a un dirigente guerrillero que durante años había sometido al horror y a la violencia al pueblo colombiano. Quiero compartir con ustedes ese video y después irnos al corte para en la próxima parte seguir hablando sobre este tema. Fue levantada en medio de gritos en honor a alias Tiro Fijo. Entonces sonó el himno de las FARC. Segundos antes también había sido entonado el himno de Venezuela. Los organizadores respondieron al embajador de Colombia, quien había manifestado su malestar por la construcción de la plaza. Nosotros como coordinadora Simón Bolívar invitamos a todos los presentes para que inmediatamente esta misma semana elevemos una nota de protesta por nuestra Cancillería ante el gobierno de Colombia. Mientras esto ocurría, quemaban pólvora y banderas de Estados Unidos. En el evento también leyeron la felicitación de Alfonso Cano a la Coordinadora Continental Bolivariana. Merecido tributo a un verdadero mariscal de la guerra de guerrillas revolucionarias. En primera fila del público estaba sentado Freddy Bernal, alcalde de Caracas y uno de los hombres más cercanos al presidente Hugo Chávez. Yo estoy viniendo como un ciudadano más a ver la develación de un revolucionario de América Latina. Según el mandatario de la capital venezolana, la Coordinadora Continental Bolivariana no necesita permiso para construir esta obra. Esto es una decisión autónoma de los colectivos del 23 de enero. Esto es un lugar residual interno dentro de una urbanización popular que se llama el 23 de enero y esto es una decisión soberana de esos colectivos. En el evento estuvieron presentes rectores y estudiantes de reconocidas universidades venezolanas. El director de la Universidad Simón Rodríguez anunció la creación a partir de hoy de una cátedra llamada Manuel Marulanda como reconocimiento al líder guerrillero. Habíamos planteado incluso, y eso era algo que iba para el Consejo Directivo de la Universidad, darle un doctorado post-mortem, un doctorado honoris causa post-mortem a la gesta de un hombre que se hizo luchando y lo que él significa. Y desde luego tenemos sí una cátedra que bajo el nombre de Manuel Marulanda va a recoger la gesta de todos los revolucionarios. El diputado Amílcar Figueroa también apareció, pero prefirió no hablar. ¿Usted está presente apoyando el evento? En el evento también se hicieron presentes reconocidos exguerrilleros, líderes comunistas y de partidos de izquierda, quienes estuvieron con banderas y camisetas rojas. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza.
Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo, y el video que vimos antes del corte se refería a la segunda parte de este programa, y es que en su momento, luego de lo que mostramos de Raúl Reyes, ese mismo año, en 2008, Arias Tiro Fijo o Marulanda, cualquiera de las dos alias porque usaba los dos, falleció a causa de un infarto. Y recordemos que Marulanda tenía cargos por rebelión, por asesinato, por terrorismo y por secuestro, y que además fue cofundador de la FARC. Bueno, a raíz de la muerte de Marulanda, en su momento, el alcalde de Caracas, Freddy Bernal, el jefe de la coordinadora, Simón Bolívar, que en su momento fue el diputado Soto Rojas, inauguraron el 23 de enero una plaza en honor a Manuel Marulanda. Pero además de eso, entonaron junto al himno de nuestro país el himno de la FARC, eso en territorio venezolano, reafirmando nuevamente, como ustedes vieron en el video, bueno, lo que significaba o lo que significa los estrechos lazos entre el chavismo y las fuerzas revolucionarias, y el hipócrita discurso de decir que no los conocen, de que no los apoyan, pero que en toda su ideología y en todas sus acciones están absolutamente entrelazados. En el año 2010, en su momento, Luis Fernando Hoyos, embajador de Colombia en la OEA, presentó ante la plenaria pruebas que señalaban que bajo el gobierno de Hugo Chávez se habían instalado en el país 87 enclaves de la FARC y más de 1.500 militantes armados de la FARC que hacían vida en territorio venezolano. Y tan es así que tenemos que recordar aquel famoso video que muestra Telesur en el marco de la Operación Emmanuel, donde en entonces ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Chacín, bueno, tiene un diálogo con los guerrilleros de la FARC que están allí y les dice textualmente lo siguiente: en nombre del presidente Chávez, estamos muy pendientes de su lucha, mantengan ese espíritu, mantengan esa fuerza y cuenten con nosotros. Y termina diciéndole: cuídense, camarada. Quiero que veamos ese video porque eso es una prueba más de la cordialidad, de la cercanía que existe entre el gobierno chavista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estamos muy pendientes de su lucha, mantenga ese espíritu, mantenga esa fuerza y cuenten con nosotros. Bien, para servirnos. Felicidades. Igual. Cuídense, camarada. Cuídense. Cuídense. Esto que es mostrado en este video queda mucho más amplio, detallado, en un reportaje que hizo el diario El Tiempo en el año 2013 y que analizó más de 11.000 documentos que revelaban datos cruciales sobre lo que fue la relación entre la FARC y el chavismo, que incluso dice que data desde el año 1992. Es decir, desde el año 92, cuando Chávez estaba dando el golpe de Estado en Venezuela, ya tenía relación con las Fuerzas Armadas.
revolucionarias de Colombia. Pero además no podemos olvidar que Hugo Chávez recibió en el Palacio de Miraflores a Iván Márquez, en compañía de la senadora Piedad Córdoba. Iván Márquez, hay que recordarlo, sobre él pesan 73, oígase bien, 73 órdenes de captura por diversos delitos y atentados en territorio colombiano. Y Hugo Chávez lo recibió en Miraflores, con honores en esa oportunidad. Pero no solamente es la FARC la que opera en Venezuela con la anuencia del régimen chavista, también es el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que según estudio de Inside Crime, que es una ONG que se encarga de estos temas en América Latina, señaló que el ELN opera en 12 estados de Venezuela. Y eso con informes que presentó la Asamblea Nacional y la ONG Funda Redes señalan que tanto el narcotráfico como la explotación minera, como el control de los pasos fronterizos y la trata de personas son parte de las actividades que el Ejército de Liberación Nacional realiza en territorio venezolano. Pero en julio del año 2019, Nicolás Maduro, desde Caracas, en compañía del presidente de Cuba, señaló que tanto Iván Márquez, Santrich, eran bienvenidos en Venezuela y llegó a decir que incluso eran líderes de paz. Y insisto, es importante recalcar que tanto Iván Márquez como Jesús Santrich tienen innumerables acusaciones y órdenes de captura por delitos, por homicidios, por asesinato, por terrorismo en Colombia. E incluso tienen alerta roja de Interpol por estos delitos. Pero yo quería que escucháramos lo que en el año 2019, en julio del 2019, Nicolás Maduro dijo sobre estos dos personajes. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko, el Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir, porque son líderes de paz. Claro que sí. Piedad Córdoba, cuando quieran, dile de mi parte. Bienvenidos a Venezuela cuando quieran. Álvaro Uribe Vélez, y a chantajear a la madre de Tarzán, porque nosotros no nos dejamos chantajear. Álvaro Uribe Vélez. Y vemos claramente cómo Nicolás Maduro, oficializa lo que es una realidad, que es que para el chavismo, estos grupos irregulares, estos grupos de terrorismo, son bienvenidos en territorio nacional porque Nicolás Maduro les ha entregado la soberanía de nuestra frontera para que estos grupos hagan y deshagan en estos espacios territoriales. Recientemente, además, vimos un reportaje de la revista Semana donde se detallaba con un extraordinario trabajo de inteligencia cómo Iván Márquez, cómo Jesús Santrich, cómo el Romaña y cómo alias el Paisa se mueven con la protección del régimen de Maduro por el territorio venezolano. Incluso llegamos a ver videos y fotos de Jesús Santrich escoltado en el 23 de enero y en la ciudad de Caracas por miembros de los colectivos que hacen vida en ese 23 de enero. Pero además también, recientemente pudimos observar una denuncia que hizo Tomás Guanipa, embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, donde mostraba un video en sus redes sociales donde claramente un miembro de la FARC confrontaba con palabras a miembros del ejército venezolano que se quedaban prácticamente escuchando las arengas de esta persona. No era detenido por estas personas, pero además en su discurso ese guerrillero decía que ellos están allí porque Nicolás Maduro no les ha dicho que tienen que salirse del territorio venezolano. Ese video fue un video que se viralizó en todas las redes sociales y quería que compartir con ustedes en este momento para que ustedes vean la prueba, además, en campo, grabada y hecha llegar por propios militares a el embajador, para que ustedes vean un poco lo que se vive en la frontera con la anuencia de Nicolás Maduro.
desde el primer tiro, pues hermano, trata de defenderse. Yo disparo contra usted, ustedes bien. No. Pero van a matar a un revolucionario. ¿Por qué voy a exponer a Sam? Primero me llevan muerto que yo exponer a Sam. Si yo no soy un delincuente, si yo fuera un delincuente, usted me diga, mire jefe, por acá la gente viene y queja suya. Ah, bueno, listo. El señor de acá dijo, el señor de allí dijo que usted está robando, le está robando el punuco, le está robando los cochinos, ah, bueno, está matando gente, no estoy matando a nadie, a pesar que hay ladrones, que no sé qué, no son nada, ustedes son los que tienen que decir eso, no nosotros. Aquí la gente nos dice que me roban, que no es que... Nosotros no compartimos eso en Colombia, pero aquí... Se arrestió la guerrilla. La guardia, el ejército. Entonces, yo me voy, si quiere, disparen, hagan lo que quieran. Y no me voy por ahí, me voy a ir para allá. Y disparen, maten, lo que sea. ¿Sí? Porque, hermano, si quiere, dejo mi número de teléfono. Disparen y hagan lo que quieran. Si encuentran droga ahí, captúrenme. Vale. Griten. ¿No tienen armamento, sí? Hermano. ¿Quién manda acá? Gobierno. El día que a usted le digan una circular, Maduro habla todos los días, la guerrilla que se vaya de Venezuela, no va, pero hermano, si ahí allá afuera está el ministro de Defensa, están otros, no se vayan. Ah, que hay unos en unos estados que no comparten, hermano. Eso es como yo tener 10 hijos y 12 me salen de la mano. Es eso es lo que me dijo. Es como tener 10 hijos y 12 me salen de la mano. Mano, mi jefe, yo vea, ¿qué va a coger? Si quiere disparen, hagan lo que quieran, maten, hagan lo que quieran, todo está bien. Yo le digo, ¿y qué les digo, hermano? Nosotros a nadie le estamos yendo la cara. Si yo fuera un malandro, hermano, y traficara mucho, ¿no? Gracias. Bueno, ahí vemos claramente cómo una persona identificada con la FARC, bueno, le dice a los soldados venezolanos, bueno, el día que Nicolás Maduro saque una circular y diga que la FARC se tiene que ir de Venezuela, entonces nos vamos, como dando a entender que ellos están allí con la permisología, con la anuencia y con la protección del régimen de Nicolás Maduro. Pero a pocos días de la publicación de ese video, Noticias Caracol hizo un trabajo de investigación donde infiltró personas en Venezuela que grabaron unos videos donde mostraba a alias Chollo, que es comandante de las disidencias de las FARC, que en el estado Apure, donde hoy se están generando unos conflictos armados y unos enfrentamientos que ya tienen como consecuencia más de 4.000 venezolanos desplazados, soldados venezolanos heridos y muertos, así como civiles, y en ese reportaje, este comandante decía, reunido allí con campesinos de la zona y miembros del partido Patria para Todos, que estaban en total apoyo al camarada Nicolás Maduro, para que se continúe con este gobierno y para que se continúe al mando dirigiendo este barco. Esas eran las palabras que a continuación vamos a observar de este alias Chollo en territorio venezolano, uniformado, armado, con la anuencia y la permisología del régimen de Nicolás Maduro. En total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro, para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando, dirigiendo este barco. El enviado de las disidencias expuso los intereses y las supuestas alianzas de la estructura con fuerzas políticas del chavismo. Me enorgullece y me alegra mucho de que hayan caras nuevas en el equipo de trabajo, porque aquí quiero decirles, hemos llamado hoy la crema del equipo de trabajo del PPT, para que este partido se convierta en una fuerza de poder para la solución de toda esta problemática. Que se convierta en una fuerza de gobierno, camaradas, en apoyo al camarada Nicolás. El PPT
Partido Patria para Todos es una organización política minoritaria que por años ha sido aliada del chavismo. Bueno, ahí vemos claramente cómo un jefe de las disidencias de la FARC, reunido con militantes políticos del chavismo en territorio venezolano, bueno, asume la posición de que ellos están apoyando y reforzando a Nicolás Maduro en la usurpación de su poder. Y además en el mismo trabajo podemos ver un video muy corto donde dice que la tarea y propósito de la FARC es ayudar a consolidar el proceso revolucionario encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela. Vean lo que dice en este corto video alias Chollo en territorio venezolano. Hoy tenemos el sartén por el mango y que no justificaría que toda esa lucha de aquel camarada inolvidable, Hugo Chávez, del camarada Nicolás Maduro, quien ha venido siguiendo sus pasos, quien ha venido llevando las riendas puestas por él mismo, hoy fracase este noble propósito en beneficio de este pueblo hermano. Hoy tenemos el sartén por el mango. Y fíjense, no en este video claramente que toda esa lucha vemos cómo este miembro de la FARC, bueno, prácticamente dice que ellos están allí dispuestos a apoyar y a hacer que permanezca Nicolás Maduro en el poder. Así que con esto voy al corte y al regreso brevemente daré unas conclusiones referente a todo este relato que les he venido mostrando en el programa y que aterriza en lo que hoy en día está pasando en el estado Apure. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso en este breve
segmento final de nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio. Quería agradecer a la producción del programa por el esfuerzo para poder colocar los videos que enviamos para este programa, y quería concluir con que lo que hoy sucede en Apure obviamente es la consecuencia de la sistemática política del chavismo, y en este caso de Nicolás Maduro, de entregar nuestra soberanía a grupos irregulares extranjeros armados, lo que ha hecho que Venezuela se convierta en un santuario para el narcotráfico, la explotación, la vacuna y la violencia. Pero además de esto, Maduro y sus voceros, como vimos a Padrino López, mienten sobre la situación de estos grupos irregulares extranjeros en nuestro país. La verdad es que hoy son los venezolanos civiles y militares quienes sufren las consecuencias de la impunidad y de la entrega de nuestra soberanía por parte del régimen de Maduro. Hoy no queda más que solidarizarnos con las víctimas civiles y militares de este conflicto que tiene como responsable, insisto, a Maduro y su política de entrega de nuestra soberanía. Ya son más de 4.000 los desplazados civiles que han tenido que salir de Venezuela hacia el Arauca colombiano, huyendo de este conflicto armado. Pero además también tenemos un saldo de soldados y civiles heridos y muertos, producto de estos enfrentamientos. Pero también queremos llamar a la conciencia de ese funcionario militar que está hoy en la zona y que actúa contra estos grupos irregulares para decirles que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, que la fuerza y el enfoque debe estar, y el poder de fuego, enfocado en repeler a los irregulares, pero no en atacar a la población civil. Y hemos visto denuncias en las redes sociales y de los familiares de lo que se está pasando allá, que puede configurarse en delitos y en crímenes de lesa humanidad. Y lo que no podemos nosotros permitir, y ese es el llamado que hacemos a las Fuerzas Armadas, es que producto de la entrega de la soberanía que ha hecho Maduro en nuestro territorio, hoy se cometan excesos contra la población civil también de parte de nuestros órganos de seguridad, y entre ellos el FAES, que por cierto no es la primera vez que es denunciado nacional e internacionalmente por su carácter y por sus actuaciones fuera de los derechos humanos. Así que hoy vivimos, insisto, las consecuencias de una política sistemática de entrega de nuestro territorio. Y ya basta que nos sigan viendo la cara de estúpidos y nos sigan creyendo que somos bolsas y que no sabemos que es una realidad, y es que el chavismo y estos cuerpos de la FARC y el ELN son aliados regionales, porque hay un proyecto común de desestabilización de la democracia en la región. Y mientras Maduro siga usurpando el poder en Venezuela, estos grupos seguirán agarrando fuerza, porque Maduro entrega nuestro territorio para que esos grupos se reagrupen y se rearmen. Así que la paz para la región y la paz para Venezuela pasa porque en Venezuela tengamos un cambio político que saque del poder a quienes hoy usurpan y utilizan ese poder no solamente para llenarse los bolsillos de la corrupción, sino también para promover el terrorismo internacional, y que pueda llegar un gobierno que en alianza con los gobiernos democráticos de la región le ponga un parado a estos grupos irregulares, que lo único que han traído para Venezuela y para toda la región es el sufrimiento de la población civil que es víctima de estos enfrentamientos y de este accionar de violencia que estos grupos despliegan en territorio venezolano. Así que con esto me despido, invitándolos a que nos veamos el próximo lunes en su programa Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.